Hola a todos, a todas. Espero que estéis teniendo un buen inicio de curso o de año. Por fin tenemos manual de filosofía india, tanto para estudiantes de instituto como de universidad, como para todas aquellas personas interesadas en la filosofía india, en los primeros 1000 años, concretamente, de debates, de reflexión en el subcontinente indio. Es uno de los volúmenes de esa historia de la filosofía gigantesca que ha publicado y que está publicando Oxford University Press, coordinada por Peter Adamson. Una historia de la filosofía que va mucho más allá de Europa, tiene filosofía africana, filosofía islámica y entre ellos un volumen dedicado a filosofía india que está firmado tanto por Peter Adamson como por John Ardon Gannery, que es uno de los mejores filósofos a mi modo de ver, contemporáneos, a secas, pero además un especialista en filosofía india. En español ha quedado así, en este volumen tan bonito que veis aquí, traducido por Óscar Figueroa y por esta servidora, publicado por la editorial Herder. Se ha publicado justo esta semana. Y, y estoy muy contenta de que por fin tengamos un manual actualizado, un manual riguroso, muy didáctico también, escrito con mucho sentido del humor. Veréis que aborda temas que no son sencillos a veces y los vuelve comprensibles y los relaciona con otros temas, nos lleva por los caminos de un pensamiento por derecho propio que se desarrolló en India al margen de lo que estuvieran pensando los pensadores europeos. Otro acierto de este volumen es que no nos explica la India a partir de Europa, comparando todo el tiempo los pensadores indios con los pensadores europeos. Esto no solo no es necesario, sino que a veces es fatal, es un desastre, ¿no? Porque buscamos subordinar el pensamiento indio a formas de pensamiento más familiares y al hacerlo las estropeamos porque no nos permitimos entender qué se estaba haciendo en India o qué problemas los preocupaba, qué preguntas estaban haciendo, que a lo mejor no tenían que ver tanto con la filosofía que se estaba haciendo en Europa y no tiene por qué, ¿no? La filosofía es muy rica, muy amplia y no tiene por qué imitar un solo modelo. Entonces voy a compartir pantalla para explicar algunas de las claves que aporta este libro. Como sabéis, en lengua española, pues estamos todavía un poco retrasados, un poco a la zaga en este tipo de literatura que aborda filosofías más allá de Europa y lo hace sin mistificarlas, lo hace sin simplificarlas, ¿no? Y sin reducirlas a parámetros europeos. Entonces, este es un primer paso, este libro, para comenzar en el ámbito editorial, sobre todo, a, a traer, a traducir, también a crear, ¿no? En la propia lengua española, pues obras que sigan este paradigma, que es vamos, que es el del futuro. Las obras orientalistas ya han quedado atrás y cada vez van a quedar más atrás, por suerte, ¿no? Aquí en la introducción, Adamson y Gannery primero explican pues, algo que va a resultar obvio a lo largo de la lectura del libro, y es que la filosofía india explora con notable profundidad todos esos campos, todos esos problemas de la historia de la filosofía tal y como la concibieron los griegos. Es decir, que si buscamos paralelismos, vamos a encontrar muchos entre la filosofía europea y la filosofía india. No nos van a faltar. A lo largo de la lectura del libro, van a salir de forma natural por sí solos. Si conocemos la filosofía europea, pues enseguida nos va a saltar los paralelismos. Pero aún así, aunque la filosofía india cumple todos los criterios de filosofía tal y como la concebimos desde Europa, también lo hace la filosofía china, cumple todos los criterios. Aún así, estas filosofías están fuera del canon filosófico que se enseña en las universidades. Tanto la filosofía india como china quedan fuera, a pesar de que cumplen los criterios de la historia de la filosofía. E incluso usan argumentos muy parecidos a argumentos que todavía se están debatiendo y que forman parte de la filosofía europea. No importa, más allá de estos paralelismos, India y China quedan fuera porque pertenecen a las zonas del no ser, como decía Frantz Fanon. Entonces, bueno, cualquier aficionado puede enseñarlas, se pueden escribir desde la mistificación, se las puede reducir, etcétera, etcétera. Ahora bien, yo abro aquí otra pequeña avenida para pensar. Lo relevante no es que la filosofía india o la filosofía china encajen con los criterios que se han diseñado desde Europa.
los criterios que determinan qué es o qué no es filosofía. Que encajen con estos criterios, propongo que es irrelevante, porque no tendrían por qué hacerlo, no tendrían por qué encajar para seguir siendo filosofía. Lo que hay que impugnar son esos mismos criterios. Es la vara de medir desde dónde se han creado estos criterios, quién los ha dictado y cómo muchas filosofías más allá de India y China los desafían. Y esto es lo que me parece relevante que añaden Guarneri y Adamson en esta introducción. Al decir, aun cuando los temas e incluso algunos de los argumentos de la filosofía india tendrían plena cabida en la filosofía tal como la conocemos a partir de la tradición europea, debemos estar abiertos a la idea de que India puede desafiar y ampliar nuestra noción de lo que la filosofía es o podría ser. Bien, porque aquí el tema o el argumento no es decir, la India y China encajan con lo que en Europa consideramos filosofía, entonces deben ser reconocidas. Me parece una muy mala ruta ese argumento, ¿no? Aquí lo que hay que decir es, la filosofía siempre ha sido a nivel histórico plural en las formas de expresarse, en los géneros literarios, en sus argumentaciones, en toda la práctica filosófica, en todos los aspectos de la práctica filosófica encontraremos pluralidad. Y muchas filosofías pues son de carácter oral todavía hoy, no tienen una, una historia todavía escrita al modo en que lo tienen la filosofía europea o India o China, y sin embargo sí hay claramente prácticas reconocibles como filosóficas en muchos otros pueblos que también están fuera del canon universitario. La filosofía maorí, sin ir más lejos, eh, no encaja con los criterios de filosofía europea, no por ello deja de ser filosofía. Entonces, cuidado con esto. La idea de que el término filosofía es griego y por tanto son los griegos quienes determinan los criterios es una falacia como un piano, ¿vale? Es decir, no podemos basarnos en el origen griego del término filosofía. Esto lo desmonta muy bien Lewis Gordon en este texto Descolonizar la filosofía, donde él pues busca, rastrea el origen de filo y sofía y nos lleva hasta Antiguo Egipto, ¿no? Entonces, ya a partir de ahí, que el término sea griego es una falacia, ¿de acuerdo? O sea, uno puede nombrar las cosas con un término de origen latino y sin embargo esa cosa existió a lo largo del mundo repartida por las culturas y se las denominó con muchos otros vocablos, eurófonos y no eurófonos. En India tenemos varios vocablos para filosofía, lo vamos a ver al final de esta presentación. Ninguno de ellos es filosofía, porque, como estoy diciendo, ese término es griego, pero no porque se llame a la práctica de la indagación, ambikshiki o darshana, etcétera, es menos filosófica esa práctica. Entonces, cuidado con la falacia de identificar que como el término filosofía es griego, pues los criterios, el origen de la filosofía está en Grecia, porque esto ha sido una falacia con la que se ha jugado muchísimo a nivel histórico, a nivel europeo, y todavía hoy pues tenemos la desgracia de tener que leerlo o de tener que escucharlo en ciertas conferencias que están dadas pues, desde un orientalismo, desde un eurocentrismo y desde paradigmas antiguos. Entonces, la introducción de esta obra es muy clara, ¿no? Es muy lúcida porque nos va eh, ayudando a deshacer todos estos prejuicios que los tenemos muy interiorizados y ellos, Adamson y Guarneri, son muy diplomáticos, mucho más que yo, desde luego, mucho más elegantes. Entonces, en lugar de desmontarlos así abruptamente estos prejuicios, pues nos van invitándonos a revisarlos, ¿no? Nos invitan a revisarlos de una forma elegante, de una forma seductora, sin tener necesariamente que dar un golpe encima de la mesa. Entre otras cosas, porque Guarneri no tiene que demostrarle a nadie que hay filosofía en India. Toda su carrera filosófica va sobre filosofía india, no solo clásica, sino de la edad moderna, contemporánea, etcétera, etcétera. O sea, Guarneri, si veis sus publicaciones y sus libros, ha tratado además ramas de la filosofía india muy distintas, como la lógica, la filosofía del lenguaje, la filosofía analítica, pero también esa primera época donde de lo que se trataba era de buscar la identidad última, quién soy yo. Eso también lo ha tratado Guarneri, ¿no? Entonces, en fin, que ya tienen muchas tablas estos pensadores
como para enervarse o alterarse ante los prejuicios eurocéntricos. Por eso es un gusto leer esta obra, ¿no? Desde dónde está escrita, desde qué seriedad está escrita y con qué argumentos nos van introduciendo a esta filosofía. Bien, para empezar, pues un prejuicio que podríamos estar tentados a imponerle a la filosofía india viene a la hora de periodizarla. ¿Cómo marcamos las etapas, los periodos de la filosofía india? Pues una tentación es hacerlo según los periodos de la filosofía en Europa y decir, bueno, hubo una filosofía antigua, medieval, moderna, contemporánea, ¿no? Esto se nos escapa a todos. Todavía quienes nos dedicamos a filosofía india a veces decimos, no, tal pensador medieval, pero claro, en la India no hubo Edad Media, ¿os fijáis? Entonces, ellos, Adamson y Gannery, nos invitan ya a cambiar el marco de periodización, no imponerle los periodos históricos de Europa que no afectaron al subcontinente indio. Entonces ellos proponen, sobre todo Gannery, que lo ha trabajado en más textos, proponen una periodización propia que empieza con las filosofías del camino y el propósito, o bien las filosofías del sendero y el propósito, y que abarca del siglo VIII antes de nuestra era al siglo II de nuestra era. Ahí están pues los Vedas, las Upanishads, que es un pensamiento pues que vincula, ¿no? Lo humano, lo cósmico, lo ritual, todavía muy de carácter poético, de carácter críptico, que nos exhorta a preguntarnos quiénes somos, a buscar esta identidad última, el Atman, ¿no? Una filosofía de cuño pues que busca una vida buena, busca llevarnos a un propósito, a una finalidad, que van a llamar liberación, ¿no? Pero que es una filosofía, pues, de carácter, pues, de autoconocimiento. Esto es lo que quería decir. Pero también hay disidencia en este periodo, porque ¿qué significa una vida buena? ¿Qué metas o qué formas de vida nos llevan a la liberación? ¿Cómo deberíamos vivir para evitar el sufrimiento, etcétera, etcétera? El budismo, y aquí entra el Canon Pali, los sermones de lo que el Buda habría supuestamente predicado, entran en este periodo y son diferentes a las enseñanzas que tienen las Upanishads. Ya entran en disidencia como en general, pues las pautas de vida y las reflexiones que nos dan todos los ascetas exramanas de esta época, que vienen sobre todo del nordeste de India y que se opondrían bastante al pensamiento védico, upanishádico. En este periodo se incluye también el Mahabharata, una de las obras más extensas de la literatura universal, una obra épica por excelencia en la cultura india, donde hay partes y libros enteros específicamente filosóficos, de naturaleza filosófica. Encontramos debates de muchos temas, de ética, de epistemología, acertijos, reflexiones constantes que nos invitan a preguntarnos a través de lo que les van ocurriendo a los personajes de la épica, nos obligan a preguntarnos qué es verdad, qué es mentira, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, en fin. El Mahabharata es una obra riquísima, ya tenéis un vídeo dedicado a los problemas del Dharma en el Mahabharata. También está incluida en esta obra, porque en el Mahabharata también se nos va a proponer diversos ideales de lo que es una vida buena y no necesariamente coinciden con lo que predica el budismo o con lo que predican los ascetas esramanas ayívikas o los jainistas, los primeros jainistas, tienen otras nociones de qué implica llevar una vida buena y cómo tenemos que hacer para evitar el sufrimiento. Después está la era del Sutra, y esto es lo que abarca el libro, realmente. El libro de Gannery y Adamson, este manual abarca los dos primeros periodos. Es que estos son los 1000 años, ¿no? La era del Sutra ya es una era de construcción de pensamiento sistemático. Esto ya no es simplemente buscar una vida buena, es cuáles son los medios de conocimiento, es posible conocer o no todos los debates escépticos, con sus diferentes grados de escepticismo. Es una época de un género literario filosófico que es el sutra, que significa hilo, que son aforismos, y toda la tradición de comentarios que cada uno de estos textos fuente van a tener. Comentarios que buscan ampliar, interpretar lo que nos dice un aforismo que por naturaleza es muy críptico, muy escueto. Entonces vienen todos unos comentarios toda una serie de comentarios a buscar elucidar
qué estaba diciendo el autor de ese sutra. También los budistas y los jainistas se van a incorporar a este género del sutra en sánscrito, adoptan la lengua sánscrita para poder tener un debate que será el debate de la cosmópolis sánscrita y no quedarse en lenguas como el pali o el prácrito, lenguas vernáculas. La lengua filosófica elitista por excelencia va a ser el sánscrito. Entonces, si los budistas y jainistas quieren aportar a estos debates, tienen que pasarse al sánscrito y lo van a hacer como nadie, lo van a dominar como nadie y van a subir, a mi modo de ver, el nivel de los debates, no importa en qué área, no importa que sea epistemología, que sea ética, que sea metafísica. Los budistas y jainistas, los debates que tocan les aportan una profundidad y a nivel de la argumentación, de la investigación, pues siempre, vamos, es una maravilla cuando a un determinado problema o a una determinada pregunta se suman la mirada de budistas y jainistas, ¿no? El debate se vuelve mucho más rico y hay mucha más disidencia. Después viene la era del diálogo, la era del desasosiego o la era de la inquietud y muchos más que yo aquí no incluyo en este pequeño mapa, ¿no? Pero el libro, el manual, aunque sí aborda a Dignaga y a Bhartrihari también, se detiene en el siglo VI. Entonces, de este tercer periodo, la era del diálogo, yo creo que solo incluye a Dignaga y Bhartrihari, ¿no? Dignaga, un filósofo budista extraordinario, pues se detiene ahí. Hace referencias del cuarto periodo, haría referencias a pensadores como Abhinavagupta, sobre todo a la hora de tratar la estética, a la hora de tratar el tantra, pero como digo, el libro se detiene en el siglo VI, no va a continuar. El primer periodo de la historia de la filosofía india, entonces, sería este de las filosofías del camino y el propósito, donde se incluyen Vedas, Upanishads, Canon Pali o los sermones del Buda, Mahabharata. Características fundamentales, pues ya las he comentado, ¿no? Una exhortación a buscar la identidad última que nos constituye, el Atman, en caso de que la haya, ¿no? Porque el budismo eh, va a decir, o los primeros sermones del Buda nos van a poner sobre la pista de que tal vez buscar esa identidad no sea lo relevante, tal vez también esa noción de identidad eterna cause sufrimiento. Entonces aquí ya empiezan disidencias muy importantes. Los debates sobre el yo y el no yo comienzan ya en tiempos muy antiguos. Y esto nos lleva a la idea de mi querido filósofo Anand Vaidya, cuando decía, en India tenemos el problema difícil del yo, mientras que en Occidente tenemos el problema difícil de la conciencia. En India el problema fundamental, ya lo veis, desde el siglo VIII antes de nuestra era ya empieza a ponerse en marcha esta disidencia constante llena de matices, que va a ser la pregunta por el yo, por la identidad. Si hay una identidad permanente, si no la hay, cómo se expresa, si hay varias identidades superpuestas, etcétera, etcétera. Esto ya empieza desde muy antiguo y solo se va a ir sofisticando y ampliando con el paso de los siglos. Pero su semilla está aquí ya, en tiempos tan antiguos como el siglo VIII, antes de nuestra era. A partir de ahí comienza este debate. Dicen Adamson y Gannery que esta primera parte, esta primera etapa, empieza por el final. ¿Por qué? Porque lo que se pregunta o lo que la mueve es preguntarse por los fines. ¿Cuál es el fin, la finalidad de la vida? ¿Qué implica llevar una vida buena? ¿No? Empieza por bueno, lo que Aristóteles llamaba el telos, ¿no? La finalidad. No reflexiona como un mero atletismo de la inteligencia de argumentos, sino reflexiona de forma práctica, de forma pragmática, ¿no? Sobre la vida, a qué le quiero dedicar mi tiempo, mi energía, para qué estoy aquí, para qué estamos aquí, etcétera. Por qué existo, etcétera, etcétera. Entonces, como decía antes, cada una de las filosofías del sendero y el propósito nos va a dar pues una noción diferente de lo que implica una vida buena y de cómo deberíamos vivirla. Y aquí empiezan los debates y las oposiciones. Es un periodo, si os fijáis, contemporáneo a los presocráticos, a Platón, a Aristóteles y también a las escuelas helenísticas, como el estoicismo, el epicureísmo, etcétera.
Bien, de ahí pasamos a la era del Sutra, que ya estamos situados en el siglo segundo al siglo quinto de nuestra era. Y veis que, bueno, todos los nombres de obras que veo, títulos de obras que pongo ahí terminan con sutra. Sutra es el género. Sutra significa hilo, sirve para designar tanto a un solo aforismo como a una colección completa de aforismos, ¿no? Entonces, un sutra que conocemos, el Yoga Sutra, ¿no? Son aforismos en torno al yoga, pero también está el Nyaya Sutra, los aforismos en torno a la escuela Nyaya y, bueno, la escuela Nyaya se especializa en lógica, epistemología, también retórica, ¿no? Las condiciones del debate. Vaisheshika Sutra, de carácter pues más metafísico, de carácter atomista también. También sutras de carácter jainista, ¿no? Ese texto canónico que es el Tadvarta Sutra, que es uno de los primeros textos jainistas en sánscrito, que adoptan, como veis, este mismo género literario para poder unirse a esa conversación filosófica, pero también de budistas como las Mula Madhya Kárika. Kárika son estrofas, es un género hermano, solidario con los sutras. También son estrofas muy crípticas, muy escuetas, que van a merecer toda una serie de comentarios para que los amplíen y los profundicen. Las Mula Madhyamaka Kárika son de Nagarjuna, ¿no? Entonces, pues ahí también tenemos el budismo que se pasa al sánscrito y a un género bastante estándar. La Sankhya Kárika, las estrofas del Sankhya, lo mismo, ¿no? El Brahma Sutra, ¿no? Que sería como esa elucidación que hace Badarayana sobre las Upanishads. Busca, pues, como desengranar el significado de las Upanishads en 555 aforismos, si no recuerdo mal, muy crípticos, que van a necesitar un comentario que nos lo explique y que lo amplíe, ¿no? En fin, todas las posiciones filosóficas van a ir adoptando este género de sutra. Es un género muy críptico que va a dar lugar a toda una tradición de exégesis, de comentarios, que van a ser realmente los fundadores, los primeros comentaristas de todas estas tradiciones. Es una era que se caracteriza por la construcción de sistemas, os pongo ahí, los comentarios a los sutras, que se llaman vashyas, pero bueno, hay muchos tipos de comentarios, no todos se llaman vashyas, hay comentarios más gramaticales, comentarios más sintéticos, comentarios más hermenéuticos, en fin, hay muchos tipos de comentarios, ¿no? En la plataforma de la asignatura tenéis un texto de Óscar Figueroa sobre la hermenéutica, ¿no? El arte de la interpretación en la India sánscrita, y ahí él va hablando de distintos tipos de comentarios. Pero en fin, más allá de qué tipo de comentario sea, pues todos los comentarios a estos sutras van a buscar construir conjuntos sistematizados de conceptos, entretejiendo los diferentes hilos, los diferentes sutras en la forma de un lienzo coherente, de un lienzo armónico, de un lienzo que tenga sentido. La tarea primaria ya no es tanto preguntarse por quién soy yo, la identidad última, la vida buena, aunque eso sigue estando ahí, pero esa ya no es la tarea primaria, sino describir al ser humano, el mundo que habitamos, las capacidades que tenemos a nuestro alcance para conocer el mundo. Todos los debates escépticos surgen aquí también. Es posible obtener conocimiento, es posible obtener certeza, etcétera, etcétera. Para usar el lenguaje de la tradición, dice Ganeri, a la antigua preocupación por la identidad última, quién soy yo, se va a sumar un interés en los pramanas, las fuentes de conocimiento humano, qué fuentes son legítimas, qué fuentes de conocimiento son válidas y cuáles no. Esto es otro de los debates que enfrentan diferentes posiciones filosóficas. Y también la preocupación por los prameyas, es decir, los objetos del mundo a nuestro alrededor, lo que buscamos conocer, ¿no? Lo que deseamos resolver o nuestro objeto de investigación. Entonces, vemos que esta era evoluciona ya bueno, a condiciones tal vez más familiares para nosotros de filosofía, buscan sistematizar, son más cuidados en el lenguaje, en los conceptos, y cada posición filosófica pues va a preocuparse por diferentes preguntas y diferentes temas sobre la realidad. No todos tienen las mismas preocupaciones. En esta era también entran autores dispersos sobre filosofía del lenguaje, etcétera, que no necesariamente compusieron todos ellos textos en forma de sutra, ni siquiera comentarios, ¿no? Entonces,
En esta parte del manual vais a encontrar una riqueza bestial porque es una época de mucho florecimiento, de mucha fertilidad, de preguntas, de pensamiento, de conceptos y también de debates entre unas posiciones y otras. Voy a hacer un breve recorrido por el índice del manual, porque me interesa que lo veamos un poco en profundidad. La primera parte, que sería estas filosofías del camino y del propósito, tiene 14 capítulos, ¿no? Entonces, los dos primeros son fundamentales para situarnos. Es aquí donde Adamson y Gunnery explican la periodización, las etapas de la filosofía india, nos animan a deshacer algunos prejuicios para que los dejemos en la puerta y no empecemos la lectura con ellos, ¿no? Y luego ya a partir del 3 entramos ya en la India en el periodo védico, entramos en las Upanishads, en esa preocupación por el yo, que es el tema fundamental de las Upanishads, ¿no? La vinculación entre Atman Brahman, dos versiones del yo a nivel del yo como entidad eterna, o sea, el yo como, aquí lo traducimos a veces como el sí mismo. En inglés lo tienen más sencillo porque tienen el término self, ¿no? Pero aquí el yo, el sí mismo, eh, que son la parte microcósmica y la parte macrocósmica, ¿no? El Atman y Brahman. También la preocupación del karma en las Upanishads, la tratan someramente. La gramática de Panini anticipa un poquito con la filosofía del lenguaje y la importancia del sánscrito, y ya nos adentramos en la disidencia budista de esta época, ¿no? Sobre la vida buena y cómo deberíamos vivirla, la naturaleza de la enseñanza budista, el pensamiento político de Kautilya, fundamental, eh, y también el Dharma, los problemas del Dharma, tanto en el Mahabharata como luego también en la Bhagavad Gita, que como sabéis, la Gita son 18 capítulos del Mahabharata. También un añadido sobre la no violencia, que implica ahimsa y algunas distorsiones que podemos tener sobre esta idea de la no violencia y la India y la cultura india, o la no violencia y la filosofía en India, ¿no? Después veis que la era del Sutra son muchos capítulos, de hecho llegas desde el capítulo 15 al capítulo 33, ¿no? Entonces es una época de muchísima riqueza, y aquí tenemos pues todos los sutras fundamentales y algunos de los problemas que la tradición comentarial va a recoger, va a retomar de estos textos fuente. Tenemos el Mimamsa Sutra de Jaimini. Mimamsa es la escuela de exégesis de los himnos védicos, de exégesis de los primeros, digamos, las primeras partes de los Vedas, la escuela ritual, que también va a aportar mucho respecto a la filosofía del lenguaje y otros debates. Vedanta Sutra, también importante, o Brahma Sutra le llamamos. eh, las, eh, las primeras, los primeros debates que traen los comentarios a este texto por parte de Shankara, la filosofía del lenguaje de Bhartrihari en el capítulo 21, fundamental, la medicina ayurvédica, y como muchas de las condiciones de los debates filosóficos se lo debemos a la tradición de la medicina en India, están reflejados en tratados de medicina ayurveda, las condiciones de los debates según un modelo de diagnóstico, ¿no? Bueno, un modelo médico. Aquí tenemos mucha relación con la práctica argumentativa. Después también el Yoga Sutra, el Nyaya Sutra, que se basa en lógica, que se basa en epistemología, en la percepción, la inferencia, los medios de conocimiento que decíamos antes, cuáles son válidos y cuáles no. Seguimos hasta el capítulo 33, que es hasta donde abarca esta era del Sutra. Termina, como lo veis, con las teorías materialistas del yo, porque también el materialismo tiene una importancia fundamental en la filosofía india, con la pena de que nos han llegado muy pocos textos de los Charvakas y sucesores, apenas se han conservado, pero hay suficientes textos como para reconocer que hubo una posición materialista que fue desarrollada por varias vías diferentes, ¿no? Las teorías del tiempo, que son extraordinarias, ¿no? No solo cosmogonías, cosmologías, sino teorías del tiempo también, del tiempo vivido, de la experiencia vivida del tiempo. Pues ahí también las tenéis recogidas.
en esta segunda parte de la era del Sutra. La tercera parte incorpora de manera más determinante a budistas y jainistas. Y no es nada sencillo organizar este índice. Os digo que esto es muy admirable lo que han hecho Adamson y Gannery, porque muchos de estos pensadores budistas y jainistas también pertenecen a la era del Sutra, ¿me entendéis? O sea, son contemporáneos, están en pleno debate con algunas de las posturas pues, más brahmánicas de la era del Sutra. Pero claro, representan también un pensamiento disidente aparte que merece ser abordado pues, en una tercera parte como han hecho los autores, ¿no? Comienza con este capítulo, permiso para disentir, budistas y jainistas, y aquí entran pues toda la disidencia maravillosa, toda la riqueza que aporta, ¿no? Desde la teoría del no yo, según Buddhaghosa, desde la teoría jainista, por supuesto, de el perspectivismo jainista, diríamos, o el pluralismo filosófico, la teoría de Anecantabada, de que no hay un único punto de vista que lo abarque todo, que sea absoluto, sino que tenemos puntos de vista parciales para conocer la realidad y debemos asumir esa parcialidad. Nos invita a una postura de humildad la epistemología jainista, ¿no? Que de hecho ahora se está recuperando esa postura, ¿no? De la parcialidad del conocimiento desde la filosofía contemporánea. Encontraréis muchos textos sobre ese perspectivismo jainista aplicado a muchas preocupaciones de la filosofía contemporánea. No hay una perspectiva eh, que agote todo el conocimiento, ¿no? Entonces, ellos elaboraron toda una teoría epistemológica basada en este principio de humildad. También aborda el budismo Yogacara, y se detiene, como os decía antes, en Dignaga. Dignaga, un pensador budista bastante revolucionario, pues ahí se va a detener, ¿no? Sobre las teorías de la percepción, el lenguaje en Dignaga y también que se reconoce como evidencia y que no, su lógica. La cuarta parte, que es un poco un mosaico, quiere abrirnos a los siguientes derroteros de la filosofía india, pues a través de la estética, a través de la tradición tántrica, deteniéndose un poco en la influencia que tuvo India en el pensamiento griego, sobre todo a través del escepticismo y otras corrientes, y la influencia de India en el pensamiento islámico y europeo. Veis que termina el manual con pues, una pequeña invitación, lo que vino después, la filosofía india posterior a Dignaga. Y esto ya daría pues, a otras 500 páginas como mínimo los siguientes periodos, ¿no? La era del diálogo, la era del desasosiego. Pero bueno, estoy muy contenta de que al menos estos primeros 1000 años los tengamos ya en lengua española. Sobre todo tratados con esta destreza y esta maestría por parte de Gannery y de Adamson. Ahora quiero contrastar este índice que hemos visto, donde no hace falta leerlo, ya salta a la vista solo por el índice la complejidad de los problemas que se han tratado, tanto en estética, de metafísica, de la identidad última, el yo, podemos conocer o no podemos conocer, qué es la percepción, qué es la verdad, es decir, tantos problemas que recorren los primeros 1000 años de filosofía india, se han venido estudiando desde hace siglos, gracias al orientalismo europeo. Todo este índice que acabáis de ver se redujo a esto. Un esquema que ahora es el esquema del llamado 6+3, donde se nos dice, sí, la filosofía india tiene 6 sistemas clásicos, 6 escuelas, que son digamos, las ortodoxas: Sankhya Yoga, Nyaya Vaisheshika, Mimamsa Vedanta, por oposición a 3 escuelas que son las heterodoxas, las herejes: budismo, jainismo y los materialistas. Entonces, este esquema de parámetros religiosos, reduccionista, totalmente colonial a mi modo de ver, y del que sacaron buen partido los orientalistas europeos, pues no nos sirve para entrar con rigor en la filosofía india, porque dilapida toda la riqueza de esta filosofía, pues haciéndola, subordinándola a la autoridad de los Vedas, de las escrituras védicas, porque las 6 escuelas ástica u ortodoxas lo son porque aceptarían la palabra revelada de los Vedas, por oposición a 3 escuelas herejes que no la aceptarían. Es decir, ya nos obliga a explicar la filosofía india a partir de parámetros religiosos. Y esto es una falacia tremenda.
es obvio que el esquema 6+3 no da cuenta de la complejidad de la filosofía india. ¿Mm? Y de hecho, Adamson y Gannery lo reconocen en la introducción de este manual. Dicen, la clasificación de 6 sistemas es una forma anacrónica de organizar este material filosófico indio. O sea, ya no se puede explicar la filosofía india a partir de este esquema tan reduccionista y tan simplista. Es anacrónico. Por eso yo siempre os recomiendo, si tomáis un libro de filosofía india y empieza con esta división, mi sugerencia es que lo cerréis y lo dejéis donde estaba. Porque es mejor, de verdad, no saber nada de filosofía india que empezar a estudiarla mal, desde cánones mistificadores, orientalistas y eurocéntricos. Deshacer eso es mucho más complejo después. Os lo digo por propia experiencia, porque yo empecé a estudiar filosofía india con este esquema, porque no había otro en lengua española y los textos en lengua inglesa que yo tomaba, pues también eran bastante antiguos y todos empezaban así. Obviamente hay algunas personas que ya son muy espabiladas, ya sospechan enseguida. Dicen, pero ¿cómo se va a reducir la historia de la filosofía india a este esquema? Fijaos, no hay ninguna historia de la filosofía en el mundo que obedezca a esquemas tan simplistas, porque la característica fundamental de toda historia es precisamente la complejidad que abarca, la disidencia, la riqueza, la evolución. Y este esquema nos da un mapa congelado, estancado, que puede ser muy tradicional, que se pudo usar a efectos tradicionales en India por parte de ciertas escuelas o de ciertas posiciones, pero que nosotros ya no podemos usarlos para entrar en la complejidad de la historia de la filosofía india. Este esquema y este mapa congelado lo desmontó Dayakrishna. O sea, Dayakrishna es el filósofo indio contemporáneo que realmente va a desmontar los prejuicios asociados a este esquema del 6+3. Me iba a decir, primer mito, que la filosofía india es espiritual, cuando no sabemos ni qué significa la palabra espiritual. Porque si estamos refiriéndonos a que la filosofía india no confiere importancia a la materia o a la investigación empírica, esto es totalmente falso, ¿no? Si nos referimos que la filosofía india es idealista, es decir, que solo habla de realidades mentales o realidades no materiales, es falso, ¿no? Esto lo elabora Dayakrishna. Segundo mito, la filosofía india está sujeta a la autoridad de las escrituras védicas. Falso. Muchos posicionamientos filosóficos que hacen menciones totalmente esquivas y pasajeras a los Vedas, uno puede obviarlas y entrar en los debates que están proponiendo. Tercero, la filosofía india se agrupa en 6 escuelas ortodoxas que serían las hindúes, las que reconocen la palabra revelada de los Vedas. Estos son parámetros religiosos que no hacen justicia a la filosofía india, dejan fuera toda la disidencia budista, jainista, incluso dentro del pensamiento brahmánico, no se merecen estos reduccionismos, ¿no? Entonces, bueno, no sé por qué, tengo mis intuiciones, pero no sé por qué Gannery no menciona que es Dayakrishna, quien se carga en sus hombros la tarea de desmontar sistemáticamente a través de artículos, a través de libros, a través de conferencias, todos estos prejuicios en el siglo XX. O sea, él se los echa a los hombros y a los filósofos europeos, especialistas en India, les dice, dejad de reducir la filosofía india a parámetros trascendentales de liberación, vamos a aterrizar esa trascendencia y vamos a ver qué peso tiene en muchos de los debates filosóficos que se han abierto. Y se ve que esa trascendencia no es tan relevante. De hecho, uno de los aciertos de este manual es el momento en el que Ganner y Adamson nos dicen que la primera de las etapas, voy a volver atrás, la filosofía del camino y el propósito, que precisamente es el periodo que nos invita a preguntarnos quién soy yo, cómo llevar una vida buena, etcétera. Ellos nos dicen, cuidado con reducir estas filosofías a una filosofía de liberación trascendental, como a menudo se hace, como si negasen el mundo empírico y solo buscasen liberarse de él. Obviamente hay algo de esto, y esto fue uno de los problemas, ¿no? Esta liberación del mundo, que yo misma la he tratado mil veces porque a mí personalmente me fascina, pero eso es una pequeña parte, porque la mayor parte de personas que
adoptan una vida budista no están buscando llegar a ningún nirvana, no están buscando llegar a esa trascendencia ni convertirse en un Buda, están buscando llevar una vida buena y van a usar el budismo para eso, que implica pues una vida desapegada, una vida donde uno sabe distinguir qué es lo efímero, qué es lo permanente, pero no necesariamente buscan liberarse y llegar al estado de budeidad. Y esto con todas las demás filosofías. O sea, si nos centramos demasiado en el componente de liberación, de trascendencia, perdemos de vista lo que estas filosofías nos están enseñando, que son formas de habitar el mundo, formas de relacionarnos con los demás. De ahí que las éticas que se desprenden de estas filosofías sean tan vitalistas, porque nos invitan a tratar con respeto al prójimo, no solo humano, también no humano, a la naturaleza, en fin. Ahí está el jainismo, ¿no? Con un pensamiento que hoy se llamaría, entre comillas, ecologista, ya desde tiempos remotos, de considerar el respeto que merecen los árboles, las flores, todos los seres vivos, etcétera. En fin, y no rentabilizarlos, no tratarlos como si fueran objetos de los que podemos sacar provecho. Es que esto ya está en Mahavira, que son tiempos pues más o menos como los del Buda, ¿no? Entonces, nos están enseñando a llevar una vida buena, a relacionarnos con los demás. Más allá de que sus metas, es verdad, apuntan a una trascendencia, a un liberarse del mundo. Pero la mayor parte de las personas que se relacionaban con estas filosofías, los laicos, pensamos laicos budistas, los laicos jainistas, no buscaban esta trascendencia. ¿De acuerdo? Entonces, reducir toda la filosofía india a esta búsqueda de liberarse del mundo, a esta trascendencia, etcétera, va a decir Daya Krishna, es un reduccionismo inadmisible. Y es uno de los mitos de la filosofía india. Em, el primero, ¿no? Que la filosofía india es espiritual y que solo busca liberarse del mundo y el mundo no le importa nada, y, o sea, totalmente falso, ¿no? Si nos han dado éticas vitalistas de algún lugar, es de India. Y tanto la idea de la no violencia y demás, que es una idea muy debatida en el contexto indio, cuándo está permitido la violencia, cuándo no, según qué rol ocupemos en la sociedad, todos estos debates ya se investigan desde tiempos muy antiguos, ¿no? Y fijaos qué actual es este esquema del 6+3, por desgracia, esta reducción simplista, que yo me quedé pues medio helada cuando Daniel Rabe, discípulo de Daya Krishna, cuenta que fue de profesor visitante a una universidad en India y allí se encontró con que en las facultades de filosofía de India estudian el programa europeo de estudios, por supuesto, esto es otro rasgo del colonialismo, que hemos exportado un modelo europeo de filosofía, y ellos tienen una optativa que es filosofía india, igual que aquí, vamos, lo mismo. Y que el profesor allí lo que les da es el esquema 6+3, ¿no? Entonces, me parece que vale la pena leer todo este testimonio de Rabe para que veamos dónde estamos situados ahora mismo en el panorama filosófico internacional. En una visita reciente al Departamento de Filosofía de una prestigiosa universidad india, dice Rabe, conocí al profesor a cargo de la asignatura de Filosofía India. La segregación de esta categoría, Filosofía India, es siempre una sorpresa, especialmente en las universidades indias. En los departamentos de filosofía en Occidente, la filosofía no occidental suele ignorarse por completo bajo el pretexto de que no es realmente filosofía. Pero que tú vayas a una filosofía, perdón, a una facultad en India y te encuentres un programa europeo que va de Platón a Husserl y luego una optativa que se llame filosofía india, es para llevarse las manos a la cabeza, ¿no? Sobre todo si tenemos en cuenta el legado filosófico tan rico que tienen allí, ¿no? Entonces, claro, él conoce a este profesor que está a cargo de esta materia, optativa, filosofía india, y dice Rabe, sus colegas no enseñan filosofía occidental, sino que enseñan ética, estética, epistemología, fenomenología. Tú te matriculas en una facultad de filosofía y no tienes una asignatura que se llame filosofía europea. ¿Verdad que no? Tenemos muchas asignaturas. Historia de la filosofía, retórica, argumentación, estética, teoría del conocimiento, pero no tenemos una materia que se llame filosofía europea. Entonces, ¿por qué hay una materia que se llame filosofía india? Esta segregación es absurda, porque además yo, que soy profesora de filosofía india de una de estas materias optativas, la pregunta es ¿qué enseño? ¿Qué enseño? Porque es como si tuvieras un cuatrimestre
para enseñar toda la filosofía occidental. ¿Qué periodos enseñas? ¿Y qué áreas? ¿Enseñas estética o enseñas política? ¿Enseñas filosofía de la ciencia, epistemología o enseñas filosofía y literatura? O sea, tienes un cuatrimestre para hacer ahí un cajón desastre y ver qué enseñas. Y obviamente, pues de momento mi elección ha sido empezar por el principio, obvio, por esta primera etapa de filosofías del camino y el propósito. No es necesariamente la etapa más filosófica porque es la semilla, es el origen de todo, pero es que si no tenemos eso, esa base, no podemos llegar a la era del Sutra, no podemos llegar a los desarrollos posteriores. No puedo empezar en el siglo III, tengo que empezar en el siglo VI antes de nuestra era, ¿no? Pero en fin, solo para que nos situemos en qué implica una optativa que se llame filosofía china o filosofía india o filosofía islámica. Es bastante ridículo, ¿no? Y es resultado del colonialismo, obviamente. Dice, sus colegas no enseñan filosofía occidental, enseñan ética, enseñan estética, enseñan epistemología, basándose únicamente en fuentes occidentales desde Platón hasta Husserl. ¿Por qué las fuentes filosóficas indias o no occidentales no pueden formar parte de estos temas filosóficos? ¿Por qué en lugar de tener una asignatura que se llame filosofía india, así, separada, segregada, pues en la materia de estética no enseñamos estética india, una parte, o estética china? ¿O por qué en epistemología no enseñamos también la epistemología, no sé, de Al-Ghazali, de islámica? ¿Por qué hay que separar todo aquello que no sea europeo, condensarlo en un bloque? En fin, eso es lo que se está preguntando Rabé, lo que nos preguntamos muchos que trabajamos en filosofía global, ¿no? Dice, yo estaba interesado en saber qué se enseñaba bajo el título de filosofía india y me imaginaba pues una combinación de todos estos temas a partir de fuentes indias, desde las Upanishads hasta la filosofía india contemporánea. Cuando le pregunté qué enseñaba, el profesor pareció sorprenderse. 6 más 3, ¿qué más? Respondió, refiriéndose a estos 6 sistemas de filosofía, a estos 6 escuelas clásicas ortodoxas frente a estas 3 no ortodoxas, ¿no? Que serían budistas, jainistas y materialistas. O sea que el esquema del 6 más 3 todavía se sigue enseñando, no solo en Europa, no solo en Norteamérica, no solo en el contexto occidental mainstream, sino que también en las propias facultades de filosofía en India podemos ver que todavía se sigue reproduciendo esta simplificación y esta mistificación. Creo que este manual pues, va a ayudarnos, al menos a nosotros, a romper con este esquema y a contribuir pues, a un estudio que es tan beneficioso para nosotros como para la propia filosofía a nivel plural en el mundo, ¿no? Y aunque el término filosofía provenga de Grecia, como he explicado, en India hay varios términos en sánscritos para nombrar filosofía. Uno de ellos es Ambikshiki, que es el preferido de Jonardon Ganeri, también el mío, el de muchos otros, que implica algo así como indagación crítica o investigación. Normalmente el esquema del 6 más 3 reproduce la idea de filosofía como darshana. Darshana, que tiene que ver con ver, con la visión, pero que nos da un carácter mucho más estático. O sea, un darshana no implica la evolución que hay dentro de cada posición filosófica, ¿no? Entonces, Ganeri no lo usa, yo tampoco. Tenéis unos argumentos sobre este tema entre Darshana o Ambikshiki, cuál término usar, en la obra de Halfas. Lo tenéis colgado en el primer bloque de la asignatura, si no recuerdo mal. Ahí vais a ver sobre el término, pues lo que reflexiona Halfas al respecto. Ganeri usa Ambikshiki, se basa en el texto de el Arthashastra, ¿no? El tratado sobre la gobernanza, sobre los beneficios, que es un tratado de teoría política. Ahí Kautilya va a hablar de 4 ramas del saber y uno de ellas, el primer método, es Ambikshiki, que es esta indagación crítica. Y Kautilya dice, al discernir con razonamientos adecuados entre el bien y el mal, en lo que concierne a la religión védica, entre la ganancia y la pérdida, en lo que concierne a la generación de riquezas, y entre lo que es justo y lo que es injusto, en lo que concierne a la administración pública, al determinar la validez y la invalidez comparativa de todas estas disciplinas en circunstancias especiales, Ambikshiki, la indagación crítica, resulta muy útil para las personas, pues les da estabilidad mental,
tanto en tiempos de miseria como en tiempos de abundancia, e incrementa su capacidad de pensamiento, de palabra y de acción. Pensad que este tratado sobre los beneficios es una instrucción que Kautilya está dando a los príncipes sobre el arte de gobernar, y les está diciendo, pues tenéis que ser diestros en el arte de la indagación crítica, en el arte de ponderar en determinadas circunstancias especiales qué es el bien, qué es el mal, qué es justo, qué es injusto, etc. Este método de reflexión os lo va a dar Ambikshiki. Para Kautilya, dice Ganeri, Ambikshiki no es una simple rama del conocimiento entre otras, sino que es el instrumento que sirve para analizar los objetivos, los métodos correctos del conocimiento en sí mismo. Por eso Kautilya agrega, siempre se ha pensado que la indagación es la luz de todas las ciencias. Se necesita indagación crítica en todas las ciencias, el método correcto de todas las actividades y el fundamento de todos los preceptos religiosos y sociales. Entonces, aquí una palabra candidata a ser ya pues, traducida como filosofía, aunque implica investigación racional, indagación crítica. Y con esto ya termino este pequeño recorrido por el manual de Ganeri y Adamson, que es nuestra bibliografía básica, que duda cabe, tanto en la materia de filosofía india de máster como en la de grado de filosofía. Nos vamos a guiar por este texto. A la hora de buscar qué trabajos realizar o el tema que os preocupa, que os interesa para dedicarle un trabajo, en este índice vais a tener pues, un escaparate extraordinario, un escaparate privilegiado para ir mirando qué temas os pueden interesar. Bien, pues continuamos. Te dejo aquí ya la presentación y hasta pronto.